Muy queridos y estimados hermanos en Cristo, una vez más, por la gracia de Dios, aquí estamos otra vez con ustedes para nuestra meditación, cuyo tema es el vivir el misterio cristiano, una invitación a seguir creciendo en nuestra vida espiritual, en nuestra respuesta de discípulos de Jesús. Como ustedes saben, hemos meditado sobre el camino de la conversión, los frutos de la conversión, y podemos decir que el fruto por excelencia de nuestro camino, de nuestro itinerario de conversión es la vivencia del misterio cristiano. Y ustedes saben, queridos hermanos, que cada meditación que se les propone es un alto en el camino que hacemos, un alto en el camino de la vida ordinaria. Es un momento de restauración de nuestras fuerzas, de nuestra respuesta. Lo que pretendemos es restaurar, retomar, afianzar nuestra respuesta en el seguimiento de Cristo, conforme a la enseñanza de nuestros santos padres, a las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa. Y este es el momento oportuno, queridos hermanos, para que meditemos sobre el designio de amor y gracia que el Señor nos ha revelado. Y si nosotros tenemos fe, debemos consecuentemente tener presente que el fin de nuestra vida, la realización o el éxito, diríamos así, de nuestra vida cristiana, tengamos esto presente. Cuando hablamos de éxito, aquí en esta meditación no estamos hablando en la línea materialista, etcétera, del mundo de hoy, conforme al pensamiento del mundo de hoy. Estamos hablando del éxito de la vida cristiana, que no es otra cosa más que consiste en acoger y hacer madurar en nosotros este designio admirable, diríamos este proyecto del Padre para todos nosotros, este proyecto de Dios para todos los hombres, para todas las mujeres, antes que Él se especifique, diríamos así, en proyectos particulares. Estamos hablando, por tanto, de este designio que Dios tiene para todos nosotros, que debe madurar en el camino de la fe, suplantando cada día más nuestra condición de hombres frágiles, de mujeres frágiles, ante la naturaleza, ante el peso del pecado. Hacer que ese designio amoroso del Padre, previsto para cada uno de nosotros antes de todos los siglos, que ese designio amoroso del Padre pueda madurar, pueda crecer, desarrollarse plenamente en nosotros por la gracia del Espíritu, antes que se especifique en proyectos particulares. ¿Qué significa proyectos particulares? Por ejemplo, el proyecto particular de la vida cristiana de quien es llamado al matrimonio, otros de que son llamados a la vida de seguimiento de Cristo en el monacato, otro en el ministerio sacerdotal, etc. Es esto que nosotros queremos meditar sobre este designio, este proyecto admirable del Padre para todos nosotros. ¿Y esto por qué, queridos hermanos? La parcial realización de este proyecto amoroso de Dios, de este proyecto admirable de Dios para cada uno de nosotros, significaría para nosotros una vida parcialmente realizada, es decir, una carencia de plenitud de vida cristiana. La falta de realización de este designio admirable de Dios,
que Él tiene para con nosotros desde antes de todos los siglos, desde antes de la creación del mundo, como dice el apóstol San Pablo, la no realización significaría la perdición eterna. Esta es la realidad. El Señor quiere que todos nosotros lleguemos a esta plena realización, que es la perfección de la caridad. Es decir, la santidad, la bienaventuranza, la deificación de sus hijos. Estamos usando estas palabras como sinónimos. Perfección de la caridad, santidad, bienaventuranza, deificación de sus hijos. Son términos que podemos decir en el ámbito de la vida espiritual, son sinónimos. El designio de Dios, queridos hermanos, es también el misterio de salvación que debemos llevar y atestiguar ante el mundo. Cuando este designio, este misterio de salvación, se realiza en nosotros, por supuesto que tenemos condición de llevarlo y atestiguarlo ante el mundo. Este misterio de salvación que consiste en creer y acoger el misterio del Padre y de su amor que se manifiesta y se entrega a cada uno de nosotros plenamente en Jesús por medio del Espíritu Santo. Por tanto, estamos hablando del designio de la caridad de Dios Padre, que en Cristo se nos revela, y en Cristo este designio de salvación, ese designio salvífico, se nos es ofrecido. Pero a la vez también, en Cristo se realiza, o en Cristo es realizado continuamente a través de la acción del mismo Espíritu Santo. Entonces, es Dios mismo, queridos hermanos, quien nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el cual había determinado de antemano para llevarlo a cabo en él, como dice San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 9. Este misterio, queridos hermanos, este misterio admirable que debemos acoger por la fe con humilde admiración y acción de gracias, es decir, acoger con esta actitud de admiración y dando gracias. Recordemos las palabras esenciales del apóstol San Pablo en el texto que ahorita vamos a leer, de suma importancia para nosotros. Dice en el texto, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, en el versículo 3 al 7 y después del 13 al 14. Bendito es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo en Cristo, según nos escogió de antemano en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Y nos predestinó para Él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado, en quien tenemos redención y por su sangre perdón de pecados, conforme a la riqueza de su gracia, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados
con el Espíritu Santo que fue prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos y para alabanza de su gloria. Aquí vemos entonces que hemos sido, ese es el designio del Padre, hemos sido escogidos y adoptados en Cristo. El designio del Padre para nosotros en Cristo, por el Espíritu Santo, es el misterio de la filiación divina. Y es justamente este misterio de la vida cristiana que debemos nosotros, a este misterio que debemos responder en un proceso constante de maduración. Es el Espíritu quien trabaja en nosotros, por supuesto, pero somos nosotros quien tenemos que entrar en colaboración con el trabajo del Espíritu Santo que nos santifica, nos deifica en Jesús. Entonces vemos qué horizontes nos abre la revelación. Vemos la amplitud del horizonte de la vida cristiana a través de este texto del apóstol de las naciones. Qué amor incomprensible, tierno, tiene Dios por estas pequeñas y míseras criaturas que somos nosotros. Vemos aquí entonces, queridos hermanos, la grandeza de nuestro llamado, la grandeza de nuestra vocación, la grandeza del proyecto divino, del proyecto salvífico para nosotros. Somos llamados entonces, queridos hermanos, a contemplar la altura y profundidad de perfección en la caridad a la cual somos llamados en Cristo Jesús. Dice el texto de la carta del apóstol a los Efesios: santos e inmaculados en el amor. Esta es la altura que quiere elevarnos la gracia de Dios. Esta es la profundidad, la anchura de nuestro llamado, de nuestra vocación. El Padre, por tanto, nos ha elegido para ser sus hijos en su Hijo amado. Podemos afirmar con toda certeza y sin temor alguno: somos hijos amados del Padre eterno, en su Hijo amado, el primogénito de todas las criaturas, como dice en la carta del mismo apóstol a los Colosenses. Hijos en su Hijo amado, predestinándonos a ser conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la única predestinación que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Ningún hombre, ninguna criatura humana está predestinada a cualquier situación más que esta, de ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, como dice el apóstol en Romanos 8:29. El Hijo nos ha redimido con su sangre, nos ha reconciliado con el Padre y nos ha reconciliado entre nosotros. Nos ha unido así y vive en nosotros como la vid en las ramas. Acuérdense de la parábola de la vid en el Evangelio. Yo soy la vid, vosotros sois las ramas.
Ese es el grado de nuestra unión con Cristo en Cristo, a la cual somos llamados. El Espíritu nos ha sido dado para santificarnos, prepararnos para recibir la herencia de la vida bienaventurada en la eterna comunión de amor con Dios, en la eterna comunión de los santos. Es como nosotros terminamos el texto del apóstol en el versículo 14, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos y para la alabanza de su gloria. La fe en esta gran verdad, por tanto, queridos hermanos, nos arranca de la pobre y fugaz condición terrenal en la cual vivimos. Es decir, nos dona una vida y esperanza incorruptible e inexprimible. Por eso, queridos hermanos, el cristiano ortodoxo tiene solamente un primario en su vida, el primario de la vida espiritual, que no significa otra cosa más que ocuparnos de nuestra vida en Dios, de nuestra unión con Dios en Cristo. Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. Ocuparnos de nuestra vida en Dios antes de toda y cualquier cosa, de modo que el Señor y su voluntad de amor sean el fin de toda nuestra aspiración, de todo nuestro deseo, de toda nuestra opción y de todo nuestro empeño. Reflexionemos, miremos esta realidad en nuestra vida, queridos hermanos, sobre el sentido del vivir el misterio cristiano, el misterio de nuestra filiación divina en Cristo. Y por esto podríamos hacer estos cuestionamientos, queridos hermanos. ¿Vivo realmente con creciente conciencia e intensa experiencia el misterio cristiano de nuestra condición de hijos de Dios en Cristo, conducidos y sostenidos por la gracia del Espíritu? Es decir, cotidianamente vivimos con esta creciente conciencia e intensa experiencia del misterio cristiano. ¿O me dejo sumergir en tantos otros quehaceres, en tantos otros proyectos y preocupaciones, olvidando la mejor parte, como dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 42, olvidando la mejor parte que no me será quitada? Tengamos esto presente. Un otro cuestionamiento que ponemos para nuestra reflexión en esta meditación es: ¿tengo la percepción que mi vida se orienta decididamente al cumplimiento de mi vocación cristiana, poniendo la búsqueda de Dios antes de cualquier otra cosa, antes de cualquier otra búsqueda, antes de cualquier otro bien? Sí, queridos hermanos, porque esta es nuestra tarea primaria, la búsqueda de Dios. Vuelvo a insistir, me oriento decididamente al cumplimiento de mi vocación cristiana, poniendo la búsqueda de Dios antes de cualquier otra cosa o cualquier otro bien. Es
Mi esfuerzo primario cotidianamente es la búsqueda de Dios. ¿O tendría razón el Señor en dirigirme el reproche? Estos me han abandonado. Yo que soy fuente de agua viva para escarbar cisternas rotas que no contiene el agua. El libro del profeta Jeremías 2, versículo 13. Tomo en serio, queridos hermanos, las palabras de la Escritura Sagrada que nos manifiestan la intención eficaz del Padre de hacernos santos e inmaculados en la caridad conformes a la imagen de su Hijo. O prefiero, queridos hermanos, no exponerme demasiado a los riesgos de la perfección cristiana. O prefiero no exponerme demasiado a los riesgos de la santidad. Y me quedo muchas veces a mirar desolado y resignado mis propias debilidades, olvidando que es el Espíritu Santo quien santifica y me da luz y fuerza en el amor. Tengamos presente esto, queridos hermanos, porque muchas veces nuestro camino cristiano muchas veces se vuelve un camino mediocre. ¿Esto por qué? Olvidamos de hacer estos cuestionamientos de base, estos cuestionamientos en nuestra existencia como discípulos de Cristo. Entonces no olvidemos, estimados hermanos, que somos llamados a vivir este designio amoroso del Padre en Cristo, el misterio de nuestra filiación divina. Y es a partir de esta experiencia del misterio de nuestra filiación divina que nosotros vamos también a encontrar el otro aspecto de este mismo misterio, que es la capacidad, la posibilidad que nos da de mirarnos unos a otros como hermanos en Cristo. Somos hijos y hermanos en el Espíritu. Que esta meditación, queridos hermanos, con el texto del apóstol San Pablo, nos invite justamente antes de nuestro proyecto personal o proyecto particular de vida, miremos este proyecto, este designio maravilloso que Dios nos ha dado en su Hijo Jesús a todos nosotros. En la medida que tenemos claridad, vivencia de tal misterio, es que también nuestro proyecto particular de seguimiento de Cristo, la concretización de un proyecto particular de seguimiento de Cristo, tendrá mucho más eficacia para la Iglesia y también para el mundo. Que el Señor les conceda toda gracia y bendición en esta noche por la intercesión de la Santísima Madre de Dios, la Theotokos. Y les recuerdo también, queridos hermanos, que ayer, 15 de noviembre, empezamos el periodo de nuestro ayuno para preparación a la celebración del misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para celebrar la Navidad. Que este tiempo de conversión, que este tiempo, diríamos, de cuaresma navideña, de cuaresma para celebrar la Navidad, nos lleve justamente al encuentro de Cristo para redescubrir nuestra vocación, para afianzar nuestra fe
y nos empeñemos cada día más en ese tiempo con el ayuno, también en el ámbito de los alimentos, pero ayuno también en relación a nuestros hermanos, en relación a los juicios que muchas veces hacemos de nuestros hermanos, con relación al ayuno de nuestra lengua ante tantas circunstancias y situaciones, que nos empeñemos más en la tarea, en el primario de nuestra vida espiritual, por medio de la lectura de la Sagrada Escritura, la lectura de los Santos Padres, la vivencia más frecuente de los sacramentos, de los misterios de nuestra fe, principalmente la confesión, la celebración de la Divina Liturgia, la comunión eucarística, son medios por los cuales, queridos hermanos, podemos vivir el misterio cristiano. Dios con ustedes, con toda gracia y bendición.